Buen día, mi nombre es Daniel Felipe Rodríguez Rueda y a continuación presentaré mi trabajo de grado en modalidad pasantía de investigación que se titula Caracterización preliminar de la diversidad de anfibios y reptiles de Puerto Matilde, sur de Bolívar. Este trabajo es dirigido por la profesora Marta Patricia Ramírez Pinilla, codirigido por el profesor Víctor Hugo Serrano Cardoso y está bajo la tutoría del biólogo Elson Meneses Pelayo. Para iniciar, debemos saber que el Magdalena Medio está enclavado entre las estribaciones occidentales y orientales de la cordillera oriental y central respectivamente, y se constituye como una pequeña porción trasandina en la cual existen diversos ecosistemas. El área abarcada por esta región es de aproximadamente 34.000 kilómetros cuadrados, lo cual equivale al 3% del área nacional y se encuentra bajo las jurisdicciones de los departamentos de Bolívar, Cesar, Antioquia, Santander, Boyacá, Caldas y Cundinamarca. Históricamente, la región del Valle del Magdalena Medio ha sido una zona sobre la cual varios factores han ejercido presión en los ámbitos político, económico, social y ambiental. De ellos se destacan el crecimiento de la actividad minera, la expansión del monocultivo de palma africana, la deforestación y la ganadería. Todos estos factores han sido propiciadores de un estado de desigualdad social permanente en esta región, en donde la población menos favorecida siempre ha sido la conformada por campesinos, los cuales, ante la amenaza hacia su estabilidad económica y bienestar social, emprendieron desde finales del siglo XX un proceso legal para la protección de sus territorios. Dicho proceso decantó en la delimitación y construcción de la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra. Geográficamente, esta zona de reserva campesina se ubica al costado oriental de la Cordillera Central, parte del Valle del Río Magdalena y al costado sur de la Serranía de San Lucas. Además, se extienden las jurisdicciones de los municipios de San Pablo y Cantagallo en el sur de Bolívar y Yondó y Remedios en el nordeste antioqueño. A pesar de que uno de los objetivos de la zona de reserva campesina es la protección de los recursos medioambientales, hoy en día su cumplimiento es incierto, debido a la inexistencia de estudios publicados sobre planes de conservación en esta zona de reserva campesina. Asimismo, gran parte de los trabajos concernientes a la herpetofauna del Valle del Magdalena Medio se pueden dividir en tres grandes grupos. Primero están los inventarios de las especies, seguido de la descripción de especies y por último, la ampliación de distribución de las especies de esta zona. Sin embargo, estos trabajos no incluyen análisis cuantitativos sobre cambios en la composición y estructura de los ensamblajes. Por lo tanto, esta ausencia de conocimiento deriva en una limitación de la evaluación y comparación de los efectos de la perturbación en la diversidad de los anfibios y reptiles. De esta manera, el presente trabajo hace parte del Proyecto 1, Inventario de la Diversidad Biológica de una región del sur de Bolívar, Colombia, enmarcado en el programa Biorreto 21-1550 y tiene como objetivo general caracterizar el ensamble herpetofaunístico existente en una localidad de una zona de reserva campesina del sur de Bolívar. Para cumplir este objetivo, nos planteamos 4 objetivos específicos. El primero de ellos se centró en realizar un listado preliminar de las especies de anfibios y reptiles registradas durante el muestreo. El área de estudio se situó en la finca La Bufalera, perteneciente a la vereda Santo Domingo del municipio del Cantagallo, Bolívar. Esta área abarca aproximadamente 518 hectáreas y se encuentra clasificada como ecosistema de bosque húmedo tropical. La temperatura promedio anual de la zona es de 27.2 grados centígrados y la precipitación media anual supera los 3.000 milímetros, presentándose un régimen bimodal de lluvias. Las coberturas vegetales presentes en la zona de estudio se clasificaron dentro de 3 categorías. Primero, encontramos a los bosques, que son los que vemos en la figura A y B. Esta cobertura está caracterizada por presentar numerosos árboles emergentes de gran porte, que sobrepasan los 20 metros de altura y además tienen sotobosques densos. Las zonas de transición, que son las figuras C y D, se caracterizan por presentar escasos árboles robustos, los cuales se sitúan muy separados los unos de los otros. Finalmente, encontramos los potreros, que son las figuras E y F, caracterizados por poseer muy poca vegetación emergente en la mayoría de su área, viéndose esta limitada a algunos márgenes de vegetación arbustiva y herbácea. El muestreo se realizó durante 2 salidas de campo con duración de 15 días cada una, la primera durante el mes de junio y la segunda en julio del 2019. Se realizaron búsquedas libres sin restricciones en transectos móviles de 700 metros de longitud y 4 metros de ancho de entre los relictos boscosos, las zonas de transición y los potreros. La intensidad del muestreo fue de 4 horas diurnas y 4 horas nocturnas. Al final de la fase de campo se obtuvieron 13 días efectivos de muestreo por cada salida, lo cual representa un total de 208 horas por investigador. Durante los recorridos se registraron todos los individuos encontrados y para cada uno de ellos se anotaron los datos para la caracterización del microhábitat. Estos correspondieron a estrato de percha, bien sea bajo, medio o alto,
tipo de sustrato en el que se encontraban los individuos como tronco, rama, hoja u hojarasca y el sexo de los individuos, macho, hembra o indeterminado. De cada especie reconocida en campo se recolectó una serie de ejemplares para corroborar su identificación en el laboratorio y para tener un voucher en la colección de herpetología de la UIS. Los individuos que se colectaron fueron eutanizados con una solución de lidocaína al 2% y posteriormente se les extrajeron muestras de tejido. Los especímenes se fijaron con una solución de alcohol formolizado y finalmente fueron transferidos a una solución de etanol al 70% para poder ser depositados en la colección de herpetología del Museo de Historia Natural de la UIS. La identificación de las especies se realizó con la ayuda de guías de campo, descripciones de especies, portales web especializados y la comparación directa con material de la colección herpetológica de la UIS. La nomenclatura taxonómica utilizada siguió la propuesta por Wetz para el caso de los reptiles y por Frost para los anfibios. Para la asignación de las especies dentro de un estado de amenaza se siguieron las categorías propuestas en los libros rojos de Colombia para los anfibios y reptiles, también los criterios por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la resolución 1912 del 15 de septiembre de 2017 del Ministerio de Ambiente. Nuestros resultados permitieron registrar 290 individuos de anfibios pertenecientes a 2 órdenes, 11 familias, 22 géneros y 33 especies. Las familias que presentaron la mayor riqueza de especies fueron Ilidae con 9, Leptodactylidae con 7 y Centrolenidae con 4. De las 33 especies de anfibios registradas en el muestreo, 8 son endémicas para Colombia, encontrándose catalogadas como casi amenazadas Agalignis terranova y Rulirrana susatamay, mientras que Diasporus anthrax y Zacatamia punctulata están catalogadas como vulnerables según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Para el caso de los reptiles, nuestros resultados permitieron registrar 117 individuos pertenecientes a 3 órdenes, 20 familias, 38 géneros y 47 especies. Las tortugas y cocodrilos registradas en el muestreo estuvieron representadas por 3 y una familia respectivamente, cuya riqueza de especies fue de 1. De las 20 familias de reptiles registradas, la mitad pertenecen a los lagartos. Dentro de ellas, las que presentan la mayor riqueza fueron Dactyloide, Gymnophthalmidae, Teide y Corytophaneae. Por su parte, las serpientes estuvieron representadas por 6 familias, siendo las de mayor riqueza Ipsadidae y Colubridae. De las 47 especies de reptiles registradas, 4 son endémicas para Colombia: el lagarto Olcosus nicephoroi, las serpientes Helicops danieli y Micrurus camille y la tortuga Podocnemis leuviana, que se encuentra catalogada como críticamente amenazada. Nuestros datos permiten ampliar la distribución de 3 especies que previamente solo se conocían para el Chocó biográfico. La primera de ellas es Cocranella eucnemus, una especie distribuida en Costa Rica, Panamá y Colombia. En el presente estudio se registraron 6 individuos de esta especie, los cuales se encontraron vocalizando sobre hojas de la vegetación asociada a cuerpos de agua lóticos, entre las 7 y las 12 de la noche. Las colectas de esta especie en el territorio colombiano están ubicadas en los departamentos de Chocó y Antioquia. Los ejemplares colectados en este trabajo corresponden al primer registro de esta especie para el Valle del Magdalena y permiten ampliar la distribución cerca de 277 kilómetros hacia el oriente. La segunda ampliación de distribución se da en la rana gladiadora Bovana rosenbergi. Esta especie cuenta con registros en las tierras bajas del Pacífico, desde el sur de Costa Rica hasta el noreste del Chocó en Ecuador. En Colombia, se distribuyen las áreas selváticas de la región del Pacífico, con registros en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca. En el presente estudio se registraron 3 individuos de esta especie, 2 de los cuales eran machos y uno de ellos juvenil. Todos los ejemplares se encontraban inactivos y perchados en ramas a una altura aproximada de 2 metros sobre el suelo, dentro de las áreas con cobertura vegetal de bosque. Los ejemplares colectados corresponden al primer registro de esta especie para el Valle del Río Magdalena y permiten ampliar la distribución cerca de 253 kilómetros hacia el oriente. Asimismo, en el presente estudio se registró un macho del género Anolis, al cual se le realizó una revisión en cuanto a la lepidosis y se pudo concluir que está estrechamente relacionado con un grupo puntual compuesto por Anolis maya, Anolis ivanesi, Anolis purpurescens y Anolis limón. Estas especies presentan morfología externa muy similar. Los resultados de las comparaciones que realizamos permiten proponer que el ejemplar en cuestión se encuentra relacionado con Anolis maya. Sin embargo, se hace necesario recurrir a otros tipos de evidencia para una identificación más precisa. De manera preliminar, el ejemplar se determina como Anolis afin maya. Si el ejemplar llegase a corresponder a esta especie, representaría el primer registro para Colombia y la distribución de esta especie se ampliaría en 369 kilómetros hacia el oriente de su límite actual. Nuestro segundo objetivo específico se centró en estimar y analizar la riqueza de especies de anfibios y reptiles, así como la abundancia de estas en el ensamblaje estudiado. Para esto,
Realizamos en primera instancia un análisis de cobertura de muestreo usando iNext. Este análisis arroja valores que abarcan un rango de 0 a 1 y se entiende como una medida de la completitud de la muestra. Seguidamente se estimaron y graficaron las curvas de rarefacción de interpolación y extrapolación basadas en los números de Hill. Este método permite cuantificar y comparar la diversidad de especies en múltiples ensamblajes con diferentes esfuerzos de muestreo. Finalmente, para determinar la influencia que pueden tener las especies raras y comunes en los patrones de la distribución de la abundancia de las especies en el ensamble, se construyó una curva de rango abundancia en Microsoft Excel. Los análisis mencionados se realizaron de forma independiente para anfibios y para reptiles. En el caso de los anfibios, el análisis de cobertura de muestreo arrojó valores altos para cada una de las tres coberturas vegetales. Con respecto a los números de Hill, el valor más alto para la riqueza de especies, es decir, cuando Q es igual a 0, se observó en la cobertura de bosque, donde se registraron 24 especies de las 32 esperadas. La segunda cobertura con mayor riqueza fue zonas de transición, donde se registraron 12 de las 14 esperadas, y aquella que tuvo un valor más bajo de riqueza fue potrero con 11 de las 17 especies esperadas. Ahora bien, los resultados obtenidos para la medida de orden Q igual a 1 indican que la cobertura con mayor diversidad es bosque con un valor de 14.47, seguido por la cobertura de la zona de transición con un valor de 9.17 y por último el potrero con 7.28. Teniendo en cuenta los valores de Q igual a 2, la cobertura vegetal que presentó mayor grado de equidad fue bosque con 10.49, seguido por las zonas de transición con 7.42 y finalmente el potrero que presentó un valor de 5.54. La curva de rango abundancia para cada una de las coberturas permite observar en el caso de bosque que 5 especies poseen los valores más altos de abundancia, mientras que las especies restantes poseen valores que decrecen de manera gradual. Para el caso de la zona de transición son 2 las especies que presentan la mayor abundancia. Finalmente, el potrero también estuvo dominado por 2 especies, ambas registradas con la misma abundancia. Para el caso de los reptiles, el análisis de cobertura de muestreo arrojó valores más bajos que los obtenidos para los anfibios. Con respecto a los números de Hill para este grupo, el valor más alto para riqueza de especies, es decir, cuando Q es igual a 0, se observó en la cobertura de bosque, donde se registraron 37 especies de las 57 esperadas, mientras que la cobertura de potrero y zona de transición se observaron 3 especies. Sin embargo, el número de especies esperadas en el potrero fue de 17 y en las zonas de transición de 52. Estos valores de cobertura de muestreo evidencian que el número de especies de reptiles asociados a la zona de reserva campesina pueden aumentar aún más, especialmente en las zonas de transición y en los potreros. Los resultados obtenidos para Q igual a 1 indican que la cobertura con mayor diversidad fue bosque, con un valor de 19.02, seguido por la cobertura potrero con un valor de 11.89 y por último la zona de transición con 10.39. Teniendo en cuenta los valores de Q igual a 2, la cobertura vegetal que presentó mayor grado de equidad fue potrero, con 10.8, seguido por bosque con 9.86 y finalmente las zonas de transición que presentaron un valor de 8.39. La curva de rango abundancia obtenida permite deducir que para el bosque existe una alta dominancia de 2 especies que son Basiliscus galeritus y Anolis tropidogaster. Las demás especies registradas en el bosque estuvieron representadas en menor abundancia, encontrándose 11 especies con abundancias en un rango entre 3 y 10, mientras que 17 especies se registraron con abundancia de 1 en esta cobertura vegetal. Para el caso de la zona de transición se encontró que las especies dominantes son las mismas que en el bosque, que vendrían siendo Basiliscus galeritus y Anolis tropidogaster, mientras que en el potrero las especies que presentaron la mayor abundancia son Caimán cocodrilus, Helicops danieli, Gonatodes albovularis y Tupinambis affin cryptus. Nuestro tercer objetivo específico se centró en describir el ensamble herpetofaunístico en términos de las coberturas vegetales muestreadas y los sustratos en los cuales se registraron las especies. Para esto se construyeron 2 tipos de matrices. En la primera se registró la abundancia de las especies en función de las coberturas vegetales donde se registraron y en la segunda se registró la abundancia de las especies en función del sustrato donde se encontraron las especies. A continuación se realizó un análisis de correspondencia canónica en el software PAST, el cual es una técnica de ordenación de carácter descriptivo. Este análisis se llevó a cabo para todos los anfibios en conjunto, mientras que en el caso de los reptiles se realizó una diferenciación entre serpientes y lagartos con el fin de disminuir la redundancia de los datos. Para el caso de los anfibios podemos observar que el análisis de correspondencia agrupó claramente a la gran mayoría de las especies dentro de alguna de las 3 coberturas muestreadas. En la cobertura potrero se generó un agrupamiento formado por 7 especies. Dentro de las zonas de transición solamente se agruparon 2 especies, mientras que en el bosque
se albergó la mayor cantidad de especies exclusivas de esta cobertura, con 18. Las demás especies fueron registradas tanto en el potrero como en las zonas de transición y en los bosques. Con respecto a la relación entre los anfibios y el sustrato, se obtuvieron 4 grupos correspondientes a los 4 sustratos registrados. Del total de las especies muestreadas, 10 de ellas se encontraron asociadas exclusivamente a la hojarasca. En el sustrato hoja se obtuvo un agrupamiento compuesto por 8 especies. En el sustrato tronco solo se registró de manera exclusiva una especie, mientras que en el sustrato rama se registraron a 2 especies. Las especies que no se agruparon dentro de un sustrato particular no presentaron exclusividad con respecto al sustrato y se registraron tanto en ramas y hojas como en troncos y en hojarasca. 4 especies de lagartos fueron exclusivas de potreros, una sola fue exclusiva de la zona de transición, mientras que la mayoría de lagartos, que fueron 13, se registraron en el bosque. El sustrato con mayor representatividad exclusiva en los lagartos fue la hojarasca, seguido de los troncos y las ramas y finalmente las hojas. Las serpientes estuvieron principalmente relacionadas de forma exclusiva con el bosque. En el potrero solo se registró una especie única de esta cobertura, mientras que ninguna especie de serpiente está asociada exclusivamente a las zonas de transición. Tal como ocurrió en los lagartos, el sustrato con mayor representatividad exclusiva de serpientes fue la hojarasca, seguido de las ramas. Para la zona de estudio, ninguna especie de serpientes está asociada exclusivamente a troncos y hojas. Nuestro último objetivo específico se centró en comparar la composición del ensamble de anfibios y reptiles estudiado con diferentes ensamblajes reportados en otras localidades del Valle del Magdalena Medio, el Chocó y el Caribe en términos de su similitud biogeográfica. Para esto, se generaron 2 matrices de presencia-ausencia, una para anfibios, una para reptiles, con las especies reportadas en trabajos previos del Caribe, el Chocó y 2 localidades del Magdalena Medio. Posteriormente, se realizó un análisis de similitud biogeográfico en Microsoft Excel, el cual permite estimar el grado de relación que existe entre la composición de los ensamblajes de anfibios y reptiles con respecto a su localidad. Esta relación se calcula como el número de especies en común de los sitios comparados sobre la sumatoria del número total de especies en las localidades evaluadas. Finalmente, con el propósito de visualizar las asociaciones entre las áreas con respecto a cada grupo, se realizó un análisis de agrupamiento UPGMA basado en el índice de similitud de Jacquard en el software PAST. Para el caso de los anfibios, las localidades más similares entre sí fueron la zona de reserva campesina y Yondó y el Caribe y Yondó. En contraste, las localidades más disímiles fueron la zona de reserva campesina con el Chocó y el Chocó y Yondó. Los resultados obtenidos en el UPGMA se asemejan a los obtenidos con el cálculo del coeficiente de similitud biogeográfica, siendo el par de localidades con mayor grado de similitud la zona reserva campesina y Yondó con un valor de 0.538 y el de menor grado de similitud la zona reserva campesina con Chocó, que tiene un valor de 0.081. Para el caso de los reptiles, las localidades más similares entre sí fueron Chocó y Caribe, mientras que las localidades más disímiles fueron Chocó y Yondó. Con respecto al agrupamiento realizado en los reptiles, se sostiene el hecho de que las localidades con mayor grado de similitud sean Chocó y Caribe y que las más disímiles sean Chocó y Yondó. Para interpretar estos resultados hay que tener en cuenta una consideración sobre los valores bajos de similitud obtenidos en las comparaciones contra Chocó, ya que estos pueden deberse en gran parte a la diferencia en el número de especies registradas en cada una de las zonas comparadas, siendo mucho más alto el total de especies del Chocó en comparación a las localidades del Magdalena Medio. Además, a pesar que el Magdalena Medio y el Chocó comparten algunas especies, la mayor parte de la herpetofauna del Chocó resulta ser endémica, y son estos altos niveles de endemismo los que resultan en valores bajos de similitud biogeográfica. Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, el presente estudio permite concluir que en la zona de reserva campesina existen 33 especies de anfibios y 47 especies de reptiles. Sin embargo, los resultados propuestos hacen presumible que esta diversidad sea mayor. Aún así, este trabajo registra la mayor cantidad de especies para la zona sur de la Serranía de San Lucas, además de presentar la ampliación de la distribución de 3 especies. La riqueza, diversidad y equidad de anfibios es mayor en los bosques, seguido de las zonas de transición y por último en los potreros. Esta tendencia es seguida por los reptiles, quienes presentan la mayor riqueza y diversidad en bosques, pero mayor equidad en el potrero. No obstante, se sugiere aumentar la cobertura de muestreo en los reptiles para poder concluir efectivamente sobre el panorama de riqueza, diversidad y equidad del ensamblaje. Las especies de anfibios y reptiles registradas en la zona de estudio presentan mayor asociación con las coberturas de bosque y zonas de transición,
y con los sustratos de hojarasca, hojas y ramas. Sin embargo, existen varias especies que pueden considerarse generalistas, al no haberse registrado exclusivamente en una sola cobertura o en un solo tipo de sustrato. La composición de la herpetofauna de la zona de reserva campesina presenta mayor similitud biogeográfica con los ensamblajes estudiados en el Valle del Magdalena Medio, seguidos por ensamblajes de la región Caribe, y presentan menor similitud con los ensamblajes del Chocó biogeográfico. Este trabajo no hubiese sido posible sin el acompañamiento y gestión del Grupo de Estudios en Biodiversidad de la UIS, sin la financiación del proyecto Colombia Científica y sin las personas de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Quiero darle las gracias a mi papá, a mi mamá y a mi hermano por todo lo que hacen por mí, a mi novia Maye por todo su amor, a mis amigos de SAP por enseñarme el significado de la amistad, a todos los probióticos, especialmente a Diego Lobo, Diego Dávila y Sebastián Plata, por haberme acogido en la universidad.